lo que denota la administración pública y su carácter político y carácter clasista, ¿no? Que de alguna manera pues todavía se ve reflejado en la realidad de de la mayor parte de los países, con pequeñas excepciones que lo que hacen es más bien validar la regla de un comportamiento a veces más político que administrativo por parte de las diferentes administraciones. Y esto, pues, es un tema que se vuelve algo recurrente y que no responde solo a una forma o un lineamiento de organización del Estado. ¿Vale? Ok, ahora, ¿cómo se organiza nuestro Estado? ¿Cómo se organiza el país en términos administrativos y obviamente también en términos políticos? Sabemos que los niveles de la administración pública se estructuran en los 4 órganos de poder, algo que ustedes ya conocen, estoy seguro que ya en otras materias lo han abordado, pero acá vamos a concentrarnos en el aspecto netamente administrativo, ¿no? Y obviamente la incidencia política que puede haber en él, porque eso es también algo innegable. Cuando nos referimos a la administración pública en un nivel macro, porque entendíamos también que esta administración, como lo mencionaba Wilbur Jiménez Castro en su libro, denota la presencia de órganos primarios como también órganos secundarios o derivados. En el caso de los denominados órganos primarios, son los que reconocemos como estructura de ejercicio del poder, en lo que denota el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Esta singularidad o esta estructura adoptada por nuestro país desde ya 1825, que se tuvo la experiencia momentánea de tener al órgano electoral como un órgano de poder y replica ahora en la determinación del mandato constitucional del 2009, responde a la necesidad de estructurar a lo que fueren las funciones del Estado y el ejercicio de las competencias por parte del Estado. Para ello se estructura de tal forma cuál es la singularidad del ejercicio de dichas labores desde un punto de vista político, desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista social, económico y demás, que comprometen la actuación de los diferentes actores al interior de lo que acontece en el país. Para ello, sabemos muy bien que institucionalmente denotan algunas circunstancias en cuanto a su composición. Cuando hablamos del órgano ejecutivo, sabemos que estamos haciendo alusión a lo que denota, en todo caso, la presencia de instituciones como la presidencia, la vicepresidencia a nivel central, los ministerios, viceministerios y direcciones generales. Ahora, es donde se concentra más que nada la labor administrativa y aquí denota sobre todo la presencia de un órgano administrativo o ya de gestión administrativa de significativa importancia, ¿no? Que bajo la estructura del gobierno central, este órgano se conoce como el gabinete ministerial. Si bien el gabinete ministerial, como su mismo nombre ya lo está dando a conocer, compromete la presencia de los ministros de Estado, esa presencia no está del todo despojada de la participación de la presidencia y eventualmente de la vicepresidencia. Caso que en la situación en la que nos encontramos, sabemos que no contamos con vicepresidencia en este momento, ¿no? Ya que de acuerdo a lo establecido en el periodo de transición del gobierno constitucional de Yanine Áñez, no se cuenta con una vicepresidencia efectiva, ¿no? Por las circunstancias en las que tuvo que llegarse, si quieren, a esta salvedad, ¿no? De tener que estructurar un gobierno luego de la renuncia de Evo Morales
y que recaiga tal circunstancia, además de las renuncias consecutivas de los otros representantes del Estado, ¿no? Sobre todo de la Cámara de Senadores anterior. Ahora, respecto a las diferentes circunstancias que denota este ejercicio administrativo del gabinete ministerial, que es lo que rescatamos como función administrativa, sobre todo del Ejecutivo, más allá de su composición, más allá de las labores ejercitadas por direcciones, por servicios nacionales y otros que también son parte del Ejecutivo Nacional, hoy es innegable la importancia que ejercita un gabinete ministerial y sobre todo las decisiones que van a emanarse de este gabinete. Y ahí sí se traza una particularidad que es importante anotar. Cuando hablamos de las decisiones de orden ministerial, sabemos que estas decisiones comprometen tanto una valoración de orden administrativa, si quieren de carácter técnica o técnico, de un orden técnico, pero también comprometen una valoración de orden política. Y sabemos que la política no siempre va aparejada, pues la determinación de un parámetro político no siempre va aparejada a circunstancias netamente administrativas, ya que se deben considerar otros hechos, otros aspectos de relevancia. Entonces, las decisiones se connotan en estos dos ámbitos. Lo óptimo fuere que siempre vayan a descansar en un criterio administrativo técnico, lo que hace que muchas veces hagamos la alusión de que tal decisión va a llegar a ser impopular versus eventualmente una posición que tiene mayor asidero político que puede gravitar más en un criterio de orden popular o que sea fácilmente aceptada por la población. Entonces, aquí hay una incidencia interesante de lo que denota una postura impopular versus una función netamente administrativa, así como la salvedad entre una postura muy popular versus una decisión de tinte más político. Analicemos este punto con relación a lo que hoy está aconteciendo en nuestro país, sobre todo porque nos encontramos cercanos a una decisión que mantiene en vilo en este momento a toda la población. La circunstancia de mantener la cuarentena total o levantar la cuarentena total, sea de manera ya absoluta o levantarla de manera parcial y escalonada, como daba a conocer brevemente el día de ayer el ministro Marcelo Navajas, el ministro de Salud, con algunas consideraciones. Porque aquí entra en juego el manejo administrativo del Estado, ¿no? Desde el punto de vista del Ejecutivo. Ya luego vamos a hablar de la incidencia administrativa del legislativo, la incidencia administrativa del orden judicial y el parámetro administrativo específico que involucra las labores del órgano electoral, ¿no? Labores que son muy, pero muy particulares y que por el momento no revisten mayor complicación. Luego también hablaremos del tema de elecciones que tiene su incidencia en un plano netamente administrativo. ¿A qué va todo esto? A una salvedad. Sabemos que, como les decía, en cuestión de días, lo más probable hasta este día miércoles, en el peor escenario hasta el propio jueves del 30 de abril, se va a tener que tomar una decisión por parte de gobierno central. Y al decir gobierno central, radica sobre todo la posición que irá a asumir el gabinete ministerial en coordinación con la presidencia. De ahí la importancia de las decisiones que vayan a predominar, si estas serán de orden administrativo técnico o si van a ser de orden político. ¿Por qué esta apreciación? Y aquí voy a recurrir un instante a la pantalla en blanco de nuestra misma presentación. Permítame un instante que lo hago. Y voy a borrar un instante también las anotaciones
que acabamos de hacer. Doc, ¿usted sube a plataforma las diapositivas con estas anotaciones o son de la clase? La ventaja de que estas anotaciones están siendo grabadas, no te Ah, preocupes, ya, voy a igual subirlas, no te preocupes. Ok, voy a borrar momentáneamente estas. Y voy a poner en blanco la pizarra para hacer otras anotaciones importantes para aclarar lo que acababa de mencionar, ¿vale? Vamos a poner la pantalla en blanco y vamos a recurrir a la pizarra de Zoom. A ver, lo que les decía es de que eventualmente el gabinete ministerial obviamente en coordinación con la presidencia. Al decir presidencia, no solo me refiero a la presidente, sino también a la institución, ¿no? En términos de cómo debiera manejarse una realidad, si quieren, de orden administrativo adecuada. Esto va a derivar en dos posturas que es importante que podamos tomar en cuenta. La decisión adoptada por el gabinete ministerial y la presidencia, obviamente, va a derivar primero en una decisión de coyuntura. ¿Vale? ¿Esto qué denota? El resolver sobre un punto específico. La decisión de coyuntura tiene directa relación con lo que es ya de manera específica el periodo de cuarentena. Pero bien sabemos que el periodo de cuarentena no se explica, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para dar respuesta a una singularidad o a una circunstancia en la que nos encontramos como país, ¿no? De ahí denota que eventualmente las decisiones adoptadas por el gabinete ministerial también podrán tener una incidencia en otro parámetro, que en este caso ya es el referido a políticas públicas. Y dichas políticas públicas no solo comprometen una singularidad relacionada a la cuarentena, sino que va a estar también vinculada a diferentes situaciones. Entre ellas, por ejemplo, dentro de las que podemos citar, una política pública relacionada al ámbito de la salud, otra política pública relacionada al ámbito económico-financiero y eventualmente también a otras áreas que las vamos a manejar también de manera general, ¿no? Entonces hemos mencionado que las decisiones adoptadas podrán derivar luego en una política de salud. De la misma forma podrán, vamos a quitar esto, salud. De la misma forma también tendrá una incidencia en el ámbito económico, financiero. Ahora sí. Voy a ponerle otro color enseguida. Y también va a tener una incidencia en el ámbito laboral. Por mencionar algunas, no son las únicas que se van a ver de alguna manera afectadas o vinculadas a las decisiones que adopte el Estado con relación a las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Sabemos que en lo laboral, además, va a tener todavía algunas otras incidencias por todo lo que signifique la adopción de decisiones. Aquí lo llamativo, precisamente, es de que las decisiones de coyuntura que pueden tener una carga política muy, pero muy fuerte, van a incidir bastante en la adopción posterior de las políticas que se impongan en nuestro país o que se vayan a desarrollar en nuestro país. ¿No? Sobre el respecto voy a hacer algunas aclaraciones enseguida. Ahora, ¿qué es lo llamativo de este caso? Las decisiones de coyuntura pueden estar influenciadas por aspectos técnicos, en este caso sobre todo vinculado al área de salud o la información médica, también aspectos administrativos,
porque ampliar o reducir una cuarentena va a traer consigo consecuencias de carácter administrativo. Y es innegable que hay una incidencia muy fuerte de un parámetro social, cuando no también de orden político, ¿no? Por diferentes factores, no solamente por el comportamiento de la población, sino inclusive por algún tipo de objetivo, meta o propósito que queramos o no, lamentablemente puede condicionar positivo o negativamente las decisiones que se vayan a adoptar, no solo como gobierno, sino también tomando de por medio la candidatura. Ahora, ¿por qué esto va a incidir eventualmente en políticas públicas? Supongamos que la decisión es de que el periodo de cuarentena se reduzca y que se ha optado más bien porque el 4 de mayo, tomando en cuenta que el 1 de mayo ya de por sí denota una serie de particularidades, todo suspensión de actividades, pero que a partir del 4 de mayo se normalicen las labores de Por distintos. favor. Vamos a ver las consecuencias de cualquier decisión que se adopte, ¿no? Ahora, supongamos que, como les decía, el 4 de mayo se normalicen las labores de distinta naturaleza, ¿no? Aquí entran en juego tanto labores de carácter educativo, en el área de educación, en el área de las finanzas, que casi no ha paralizado, ha continuado, y otras. Esto va a traer consigo la necesidad de adoptar ciertos lineamientos. Es por eso que esta decisión, que puede ser muy coyuntural, va a tener incidencia en un tema de política pública. En lo laboral, por ejemplo, no va a ser tan fácil decir, perfecto, volvemos a la normalidad, todo tranquilo, y nuevamente tenemos fábricas llenas, empresas llenas, comercios abiertos, gente en los mercados, que ya de entrada los tenemos, porque muy pocas personas han respetado el tema de las limitaciones de circulación, y quieras o no, va a haber un efecto positivo sobre la economía en el hecho de que va a comenzar a haber circulante, se van a poder brindar servicios, vender productos, entregar bienes, etcétera, fuera de los que ya se efectivizaban, y el nivel de afectación a los intereses de las diferentes empresas y demás va a ser positivo, ¿no? En el sentido de que quienes no estaban obteniendo los recursos correspondientes a su desarrollo puedan obtener. Pero no podemos dejar de lado la incidencia que también vamos a evidenciar en el ámbito de la salud, ¿no? Como una circunstancia que eventualmente también va a repercutir con relación a la decisión que se adopte. Por eso, una decisión tan compleja como la que se está manejando en este momento en el seno del gabinete más la presidencia connota diferentes factores, diferentes escenarios que van incluso a lo educativo, lo productivo, lo comercial y otros que no hemos mencionado, pero que sabemos que están insertos, que deben ser valorados. Y aquí entra en juego dos particularidades. Uno, la responsabilidad que se asume por toda decisión que se deba adoptar, y también las consecuencias de dicha decisión en términos ya no de corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y aquí hay un punto que es muy importante considerar. El periodo de gobierno es corto, entendiendo que este gobierno es uno que está buscando sobre todo el desarrollo de una elección para dotar al país con un gobierno que sí se quedará 5 años. Claro, la intención también de quienes se encuentran propiciando la candidatura de Yanina Áñez es de quedarse en el poder o quedarse en el ejercicio del gobierno también por los 5 años que restan, ¿no? O que continúan. Eso denota una dualidad interesante como también preocupante, ¿no? Ahora, ¿por qué? Yuval Harari, el día de ayer, bueno, antes de ayer, mejor dicho,
manifestaba algo que creo viene muy, pero muy al caso con relación a lo que estoy comentando. Porque en este sentido, en la lógica de lo que pueda significar una decisión actual de coyuntura y la incidencia posterior de una política pública a ser adoptada, lamentablemente va a gravitar entre dos escenarios o dos momentos. Un periodo de gobierno actual, corto, que tenía una fecha de vencimiento, pero resta ver si esa fecha obviamente no se va a mantener, pero se va a tener que readecuar a lo que signifique la consecuencia de las decisiones de coyuntura. ¿Por qué? Supongamos que se opte por la decisión que me manifestaba. 4 de mayo se normalizan todas las labores. Y tenemos una incidencia negativa casi inmediata, algo que el doctor Larrea, por ejemplo, ya manifestaba en el ámbito de salud, de que todo lo que se hubiera logrado con la cuarentena se venga abajo. Y bien sabemos que esto va a implicar primero una sobrecarga y una saturación de los servicios de atención de salud. Vamos a tener un contagio masivo. El propio ministro de Salud, Marcelo Navajas, manifestaba aquello de retornar a la normalidad, entre comillas, a levantar la cuarentena total. Se desataría un volumen alto de contagios, lo que eventualmente puede llevar también a un colapso del sistema de salud. Y esto comprometería financieramente al Estado, comprometería también a la población, ya que los esfuerzos que podrían vincularse a una suerte de labor económica comercial podrían quedar en segundo plano, así como también la propia intención de la población. O sea, son voces encontradas, son situaciones bien complicadas. La verdad, en lo personal, acá hago una pequeña apreciación, un paréntesis para una apreciación personal. Considero que el Ejecutivo Nacional en este momento no lo tiene nada sencillo, ¿no? Porque cualquier decisión que pueda adoptar, fuera de tener las consecuencias que ya anotamos, también, quieras o no, va a tener una consecuencia muy, pero muy fuerte con relación a lo que involucra la campaña o la intención de alcanzar la máxima magistratura en las próximas elecciones. Porque una decisión con resultados altamente negativos puede también significar una elección perdida, ¿no? Entonces, hay factores que entran de por medio en la circunstancia en la que nos encontramos. Sobre todo, esa transición, como diría Abayubari, con relación al periodo de gobierno que sale versus el periodo de gobierno que ingresa, aun y cuando sea el mismo esquema de la presidenta Áñez, la que resulte ganadora de las elecciones, igual va a tener una circunstancia bastante complicada. Ahora, aquí entra en juego un factor que tampoco podemos dejarlo de lado y también va a motivar el hecho de una lectura que les voy a dejar en un PV virtual, y para Rodolfo se la voy a pasar a través de WhatsApp porque estoy teniendo un poquito de dificultad en la creación de la plataforma paralela, pero la vamos a salvar, no te preocupes, Rodolfo. Les voy a dejar una lectura relacionada precisamente a la incidencia de las políticas públicas como una forma de materialización de la labor administrativa versus la opinión pública. Porque quierase o no, la decisión que vaya a adoptarse este miércoles o jueves a más tardar, o de pronto la sorpresa que la decisión se adopte ya, hoy, mañana, cosa que dudo, la verdad, pero yo creo que todavía están en un fuerte debate en el interior del gabinete, va a tener una incidencia muy, pero muy grande, no solamente en el ámbito de salud, sino en los factores que he denotado, así como también ha tenido la decisión habrá tenido una marcada influencia o no en la opinión pública. Hay un trabajo espectacular de Page y Shapiro y una traducción de otros autores. En este caso, la de Page y Shapiro está relacionada a la relación vinculada, mejor dicho, a la relación entre la
política pública, cómo se trabaja una política pública, versus su relación con la opinión pública, ¿no? Y cómo eventualmente hay una suerte de frenos y contrapesos en dicha relación, cómo algunas políticas públicas se orientan más en un sentir de la población que en una justificación técnica, ¿no? Que debiera ser preponderante antes de cualquier otra consideración. Este tópico ha sido abordado, como les digo, por dos autores, Page y Shapiro. Estoy en pos de subirles también la lectura original, pero para favorecer la difusión voy a subirles primero una consideración hecha por Ernesto Carrillo y Manuel Tamayo, dos investigadores en el ámbito de la incidencia de la adopción de políticas públicas, perdón, como parte de la comprensión tanto de la administración como de la ciencia política, ¿no? En el caso del profesor Ernesto Carrillo, es el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y aborda un criterio muy interesante en el artículo que les voy a subir a plataforma para que lo puedan revisar, para complementar esto que estamos conversando y que podamos luego participar en foro con dichas consideraciones. De la misma forma, el profesor Manuel Tamayo, profesor e investigador de la Universidad Juan Carlos, aborda también la comprensión desde el punto de vista político de cómo las decisiones de carácter administrativo, muchas veces, aquellas que deberían ser netamente administrativas, terminan siendo muy marcadas o influenciadas por la opinión pública, ¿no? En lo que, y fundamentan gran parte de su trabajo en los postulados de Page y Shapiro. Voy a subirles ambas lecturas, una, como les decía, relacionada a lo que es ya una posición más latina, más cercana a nosotros, y otra, el antecedente de la revisión que hacía Page y Shapiro con relación a la incidencia de la política pública versus la opinión pública y viceversa, ¿no? O cómo la opinión pública incide en la adopción de políticas y lo que también podríamos decir en este momento, decisiones de coyuntura. Ambas, tanto la decisión de coyuntura como la política pública, tiene un sustento o tiene una base de fundamento en el ejercicio de competencias administrativas, ¿no? Competencias que le son reconocidas a la autoridad para beneficio de la población o para el cumplimiento y satisfacción de fines del propio Estado. Ok, vamos a volver entonces con el punto. Voy a quitar esto. No se preocupen que todos los diagramas igual se los voy a poder facilitar y de la misma forma estamos grabando esta sesión para poderla subir a plataforma. Ok, veíamos entonces cómo el órgano ejecutivo, se vincula a la función ejercitada por el gabinete ministerial, sobre todo en un plano macro, y ya luego en un plano operativo, la labor ejercitada por las direcciones generales, los servicios nacionales, así como también las instancias desconcentradas o descentralizadas que permitan de una u otra forma alcanzar el propósito pretendido por el Estado. Ahora, con relación al legislativo, el judicial y el electoral, es innegable que también tienen una connotación o una instancia administrativa de por medio. En el caso del órgano legislativo, lo administrativo se reduce sobre todo al asesoramiento a los asambleístas. De ahí que su connotación administrativa esté bastante limitada, ¿no? En relación a lo que llevan a cabo, los asesores a favor de diputados y senadores, a quienes brindan el soporte para las decisiones que pudieran arribarse en términos de producción normativa, ¿no? En el desarrollo de las labores del Congreso o de la Asamblea.
En el caso del órgano judicial, la parte administrativa que ubicamos más allá de la administración de justicia, que reviste en una cualidad o calidad que solo el Estado puede ejercitar, aunque ahora por la ley del deslinde jurisdiccional también se extiende a la justicia indígena, ¿no? O a las autoridades indígenas. Pero desde el punto de vista administrativo, destacamos sobre todo la labor ejercitada por el Consejo de la Magistratura, ya que el Consejo de la Magistratura, se encuentra más ligado o vinculado a una suerte de labor o función de fiscalización dentro de lo que es el órgano administrativo o el órgano judicial, perdón, y que dicha fiscalización esté relacionada en todo caso a el funcionamiento de los órganos superiores, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, el propio Consejo de la Magistratura y los órganos inferiores a través de los tribunales departamentales y los jueces y tribunales de instancias, ¿no? O los jueces y tribunales en las diferentes áreas. Por eso, desde el punto de vista administrativo, lo que más nos interesa del órgano judicial es la labor ejercitada por el Consejo de la Magistratura e incluso dentro de lo que es la labor del Consejo de la Magistratura en términos netamente administrativos está la fiscalización que ejercita la Dirección Administrativa Financiera o la denominada también DAF del órgano judicial, que es la responsable de fiscalizar y brindar el soporte administrativo para el funcionamiento de los diferentes entes que componen el órgano judicial. Y por último, el órgano electoral, cuya función es eminentemente política, pero de rango administrativo, que en este caso se vincula a lo que es la fiscalización y la competencia de llevar adelante las elecciones, sean estas elecciones de orden nacional, departamental, municipal e inclusive la participación en elecciones de otros órganos u otras entidades, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las cooperativas. Sabemos que también en este momento se encuentran en una situación bastante complicada por la determinación que se adopte en relación a la fecha de las elecciones y los mecanismos de seguridad que debieran ser aplicados para el verificativo de las elecciones nacionales, ¿no? Que también connotará una serie de particularidades con relación a dicho trabajo. Fuera de aquello, es importante ubicar que al interior ya del Ejecutivo Nacional, nos vamos a concentrar por un instante en lo que es el Ejecutivo Nacional, fuera de identificar a la presidencia, a la vicepresidencia y los ministerios como órganos primarios, como órganos de nivel macro, en lo que denominábamos el gabinete ministerial, hay un complemento de orden ya operativo o sectorial a través de las direcciones nacionales, las autoridades de supervisión, fiscalización y control social, ex superintendencias o entes de regulación dispuestos por la vigencia del Decreto Supremo 0071, sobre todo, a los que se suman también los servicios nacionales como el CENAPI, el CERNAP, el CENAPE y tantos otros que tenemos operando en nuestro país, además de las instituciones descentralizadas y las instituciones públicas desconcentradas, sobre las cuales volveremos a hablar más adelante. Esto para una estructura apropiada de la administración pública. Y, obvio, también la presencia de las empresas nacionales. Sin embargo, cuando nos referimos a las empresas nacionales, aquí entra en juego una circunstancia que no podemos dejar de lado. Que si bien las empresas, se encontraban como parte de la estructura de gobierno central, lo estuvieron antes de 1985 con lo que significó el Decreto Supremo 21060 y lo vuelven a estar ahora bajo el esquema imperante de la Constitución del 2009 con una fuerte presencia estatal o una fuerte presencia de entidades o empresas nacionales con capitales exclusivos del Estado, trae consigo
dos consideraciones, ¿no? De si realmente debemos tomarlas como parte de la administración pública o separarlas. ¿Esto por qué? Porque actualmente las empresas públicas o las empresas estatales se vinculan a un rango normativo muy particular. En este caso me refiero a la vigencia de la Ley 466, la Ley de Empresa Pública. ¿Por qué? Resulta que la Ley de Empresa Pública tiene una particularidad que es bastante importante anotar con relación a lo que acontece con las empresas nacionales, ya que esta disposición legal casi de manera implícita ha generado en nuestro país el debate con relación a el siguiente criterio, ya que por efecto de la ley 466, perdón, voy a cambiar el diagrama ahora sí. Por efecto, les decía, de la ley 466, en Bolivia comenzamos a hablar de un nuevo campo, de un nuevo escenario o disciplina de regulación jurídica administrativa, la del derecho corporativo público. Ya que antes de la vigencia de la ley 466, todas las entidades estatales o llámense empresa pública o cualquier otra forma de representación de entidad estatal, se encontraba bajo efecto de la ley SAFCO, la ley 1178. Pero al promulgarse la ley 466, sacamos a las empresas nacionales del esquema general de la ley SAFCO y por ende de la composición o niveles de la administración pública. Sobre todo porque este tipo de entidades se rigen ya por una serie de principios y prácticas que las acercan mucho más a un régimen comercial privado que al régimen administrativo imperante en nuestro país. Esto tiene connotaciones positivas y negativas, como lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro segundo parcial, o casi ya entrando al final, respecto a la regulación de empresas estatales, ¿no? En aplicación de la ley 466. Pero uno de los puntos más llamativos es el hecho de que, por disposición de la ley 466, las reglas que antes se aplicaban a las entidades públicas derivadas de la propia ley SAFCO ya no se apliquen del todo a las empresas nacionales. Por eso es que un trabajador de una empresa nacional ya no puede ser catalogado como servidor público, es un empleado público, que denota también una serie de particularidades muy, muy interesantes, sobre todo la sujeción a la Ley General del Trabajo y no al Estatuto del Funcionario Público, lo que trae consigo una separación bastante llamativa que la vamos a abordar, como les digo, en el tema correspondiente. En este punto, simplemente hacer la alusión que si bien las empresas nacionales se vinculan a lo que fuere una estructura del Ejecutivo a nivel nacional, estas se separan en gran medida de las disposiciones que rigen a la administración pública de carácter general, me refiero a la ley 1178, para sujetarse a las disposiciones de la ley 466, la ley de la empresa pública. Y las futuras, seguimos esperando que realmente se materialice, futuras regulaciones del COSEP, del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública Plurinacional. Esa administración nacional o del Ejecutivo Nacional también se vincula eventualmente con las administraciones departamentales y municipales, en donde igual reconocemos una estructura de orden ejecutivo. Así tenemos, por ejemplo, a la administración departamental con la presencia de las gobernaciones, los servicios departamentales y las empresas regionales, con la misma particularidad que anotábamos anteriormente. Y en el ámbito municipal, todo el esquema de los gobiernos municipales, además de las empresas municipales. No nos olvidemos que esta representación de ejecutivos subnacionales también tienen freno y contrapeso con la presencia de los denominados legislativos subnacionales.
Para el ámbito departamental tenemos a la Asamblea Legislativa Departamental y para el ámbito municipal al Consejo Municipal. Si hablamos entonces del Ejecutivo, sabemos que éste se constituye en aquel organismo del Estado encargado de la puesta en marcha de las decisiones adoptadas en el seno del gabinete ministerial, sobre todo, o la presencia de presidencia más los ministros para la adopción de una serie de disposiciones, pero también la estricta sujeción a la norma vigente bajo el concepto de Estado de Derecho, tanto en un sentido formal como en un sentido material. Le reconocemos entonces, en consecuencia, que sea entendido como el órgano encargado de la administración del aparato estatal gubernativo o de la administración de nuestro país. De ahí su estrecha relación con el campo del derecho administrativo y el objeto de estudio de nuestra disciplina, ¿no? La administración pública como tal. De la misma forma, el Ejecutivo Nacional se vincula a la dirección de la política general del gobierno. Y ahí es donde radica esa particularidad que anotábamos hace un instante. La relación tanto técnica administrativa como también de carácter política que puede reconocerse en la labor del Ejecutivo. Esto bajo la premisa de que no solamente se adoptan decisiones de carácter técnico, sino decisiones de orden político o de orden social, económico, que se influencian por la postura de la población. Eso denota que reconocemos dos facetas, una función política o gubernativa y una función técnica. La función técnica comúnmente la dejamos en manos de funcionarios de nivel de rango medio o de nivel jerárquico medio en la estructura del Ejecutivo. Y la parte de las decisiones de carácter política o gubernativa o de gestión de gobierno a niveles superiores, partiendo de lo que es la propia presidencia, los ministros, dentro del esquema de los ministerios, en coordinación con sus diferentes unidades, ¿no? Viceministerios, direcciones y otras. En este sentido, entonces, la función o la labor desempeñada por el Ejecutivo que gravita entre esos dos escenarios traerá consigo una serie de consideraciones que en algún momento fueron fruto de análisis de varios autores. Entre ellos podemos citar, por ejemplo, los trabajos de David Apter, que manifiestan que en el Ejecutivo, en algunos ejecutivos, ubicamos una organización jerárquica con estructura piramidal, algo que en el caso boliviano realmente sí se pudo evidenciar en los 14 años de gobierno del MAS, donde casi todas las decisiones se estructuraban en una lógica de la presidencia como único órgano responsable de las decisiones. Y más que la presidencia como institución, el presidente como el reflejo de aquella atribución, o por lo menos así se manejó por muchos años durante el esquema predominante del MAS. Hoy vemos, por lo menos se nota una faceta un poco más de organización, en todo caso un poco más efectiva o adecuada como debiera ser, yendo más ligada a un criterio de organización jerárquica bajo competencias específicas que generalmente se reflejan en lo que es un organigrama y que permiten un mejor manejo de las decisiones y que éstas no terminen siendo concentradas en la figura del presidente o de un pequeño sector dentro del Ejecutivo, ni siquiera todo el gabinete ministerial, algo que lamentablemente sí ocurrió durante los 14 años de gobierno del MAS. ¿Qué planteaba David Apter con relación a una estructura piramidal?
David Apter partía de la premisa de la presencia, voy a tratar de graficarlo, permítanme un instante que escojo el diagrama apropiado. La premisa de emular, si quieren, un esquema de pirámide, donde lo importante de esta se encuentra en la cúspide y el resto de las actuaciones sirven simplemente de sostén o soporte a lo que la cúspide pueda determinar. ¿Qué es lo predominante en este tipo de estructura? Las decisiones tienen un carácter vertical descendente que van de un pequeño nivel de gobierno o un ejercicio centralizado de poder, comúnmente en la figura del presidente o la presidencia, dependiendo si es un manejo individualizado o un manejo institucional, y que el soporte de la pirámide o la labor de la base sea simplemente servir de fundamento, servir de apoyo a las decisiones que ya fueron establecidas por nivel de presidencia. Algo que, como les digo, lamentablemente fue uno de los puntos determinantes de los 14 años de gobierno del MAS. Aparte de aquello, sabemos que este esquema se encuentra enfrentado con otro un tanto más formal, conocido bajo la presencia de lo que denominamos como organigramas, donde cada función se estructura en base a diferentes competencias que fueron desarrolladas, identificadas o determinadas para un mejor desempeño de las funciones estatales. Si bien reconocemos que gran parte de las decisiones todavía se van a emanar de un nivel superior, no inhibe la circunstancia de que algunas de dichas funciones o labores se vayan a estructurar en unidades separadas o unidades desconcentradas o descentralizadas para procurar un mejor desempeño, ¿no? Que es el esquema de organigrama que se reconoce en muchas legislaciones y en muchas formas de estructura gubernamental. ¿Cuál es la diferencia fundamental a un esquema piramidal como el que planteaba David Apter? Que cada uno de los niveles o cada uno de los estratos que se reconoce pueda ejercitar sus competencias en el nivel que corresponda, tanto de decisiones que vayan a ser estructuradas y desarrolladas por niveles inferiores o por instancias inferiores, así como el grado de relacionamiento que existe a través de los canales apropiados con relación al nivel superior. Entonces, ahí sí hay una diferencia muy, pero muy marcada con relación a lo que es un esquema piramidal de lo que planteaba Apter, ¿no? Y que lamentablemente, como les digo, estuvo vigente en nuestro país durante el periodo de gobierno del MAS. Entonces se viene una transformación importante, se está dando ya con el gobierno de Yanine Áñez. Esperemos que se mantenga en un futuro gobierno, de dejar atrás un esquema de personalización de la política y por ende también personalización de la administración. Porque en la postura de lo que manifestaba David Apter en este esquema, el esquema piramidal, lo que denota es sobre todo un enfoque teocrático, vertical y descendente, donde la figura de poder, que se trata de justificar no solo desde lo técnico, no solamente desde lo administrativo o gubernamental, sino inclusive desde un enfoque de rito o de lo divino, por eso el carácter teocrático, que era muy característico de las monarquías del medioevo, razón por la cual fue duramente criticado Apter cuando manifestaba esto, ya que muy pocos esquemas o casi ningún esquema de gobierno imperante durante la época que manifestó esta tesis aplicaba este esquema, hasta obviamente el advenimiento del poder de Hugo Chávez en Venezuela, Maduro ahora actualmente, así como también Ortega en Nicaragua, más allá de lo que podrían hacer los hermanos Castro en Cuba y obviamente la figura de Morales en Bolivia, ¿no? En la cual sí evidentemente notábamos una suerte de relación vertical descendente de carácter jerárquico, piramidal, donde
la toma de decisiones estaba concentrada en un pequeño sector o en una persona en particular, en este caso el expresidente Morales, y cómo esa singularidad tenía que ser acompañada o de alguna manera sustentada por el resto de los subalternos. A diferencia de lo que hoy vuelve a establecerse como un esquema de gobierno un poco más tendiente hacia organigramas con separación de funciones, con competencias claramente identificadas o definidas y que dicho ejercicio favorezca al cumplimiento de los fines del propio Estado. La idea de un ejecutivo es de que éste, siguiendo el esquema de organigramas, se vaya a dividir de tal forma en sectores especializados y que cada uno de ellos aborde el tratamiento de una serie de decisiones o sectores para la adopción de políticas, la adopción de programas o proyectos, o en suma, las decisiones coyunturales que pudieran tomarse para las actividades y servicios que se consideran afines entre sí, con relación a todo lo que hace el gobierno, y de manera particular a las que se ejercitan desde cada uno de los niveles. Niveles que comúnmente en el Ejecutivo Nacional se estructuran en la presencia de los ministerios. Es así que, por ejemplo, las decisiones ligadas a salud serán adoptadas por el ministro de Salud o el Ministerio de Salud. Lo mismo en el caso de las decisiones en el ámbito del trabajo o de orden laboral, que podrán ser adoptadas por la cartera correspondiente, ¿no? La cartera ministerial. Esa división se expresa de acuerdo al mandato constitucional en los siguientes niveles. El mandato normativo, pero no solo constitucional, de lo que determina el Decreto Supremo 29894, en estricta sujeción también a lo señalado en la Constitución, con relación a la composición del Ejecutivo y las atribuciones que puedan ejercitar los órganos que lo comprenden. En este caso, la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios, quienes resultan ser los órganos responsables de la conducción del Estado de conformidad a la normativa vigente en el país. De acuerdo a lo previsto en este Decreto Supremo, el 29894, que ya ha sido modificado en reiteradas ocasiones, incluso también ya por el periodo de gobierno de la Presidente Áñez, en ejercicio de sus facultades conferidas por el mandato constitucional, pero con la misma deficiencia que anotamos en el caso del gobierno de Morales, ya que anteriormente la estructura del Ejecutivo Nacional se determinaba por ley, la denominada Ley López, y desde el 7 de febrero del 2009, el Estado ha ingresado en una forma o en una práctica de determinación de la estructura del Ejecutivo a través de decreto supremo, lo que a todas luces es atentatorio a lo que determina la propia Constitución, el artículo 410, de que un decreto supremo se constituye en una norma de rango inferior al de una ley, razón por la cual no debiera en ningún momento pues alterar las disposiciones contenidas en un mandato normativo bajo una ley. Pero lamentablemente sí lo ha hecho desde el 7 de febrero de 2009 y lo sigue haciendo ahora, inclusive en el periodo de gobierno de la presidenta Áñez. Claro, en el caso de Áñez puede ser justificado de alguna manera en el sentido de que tiene un legislativo en contra, un legislativo con predominancia de el MAS, que se constituye en una fuerza opositora a las decisiones que pudiera emitir la presidenta Áñez, razón por la cual difícilmente validaría la estructura y composición del Ejecutivo. Algo que hemos podido denotar, la postura política asumida por la Asamblea, sobre todo por los representantes del MAS, con relación a las interpelaciones que ya se han producido a varios ministros en lo que va de la gestión Áñez, ¿no? La más llamativa, la del caso del ministro de Defensa, Fernando López Julio,
quien eventualmente tuvo que dimitir o tuvo que presentar su carta de renuncia por la interpelación efectuada por el legislativo y hábilmente también la respuesta de parte del Ejecutivo Nacional o la presidencia de volver a designar a Fernando López Julio como ministro de Defensa a pesar de haber dimitido y que por escasos minutos, horas por no decir, se mantuvo como ex ministro de la cartera de Estado para volver a hacerlo. Pero bueno, en la organización todavía vigente de lo dispuesto por este decreto supremo se reconocían dos niveles. Un nivel central con la presencia de la presidencia y la vicepresidencia. Aquí también otra acotación importante del cambio operado por el mandato constitucional y refrendada también por este decreto supremo, que enseguida la voy a anotar, y la presencia luego de los ministerios de Estado plurinacional. A nivel departamental, la representación presidencial en los departamentos, que si bien su fundamento netamente político en el 2007 era más que reconocido, hoy vuelve a tomar ese mismo fundamento en una suerte de ironías que nos plantea la vida, ya que la presidente Áñez ha tenido que recurrir a las representaciones presidenciales en los departamentos para coordinación de las medidas adoptadas en el criterio de la lucha contra el COVID o la adopción de políticas de salud contra el COVID y el coronavirus. Enseguida les explico por qué. Ahora, con relación a los niveles, les mencionaba que ha habido un cambio trascendental, sobre todo derivado de la Constitución Política del Estado del 2009, a diferencia de la Constitución anterior. La última reforma fue la del 2004. Hasta el 2004, inclusive, la Constitución vigente en nuestro país planteaba que la vicepresidencia del Estado asumía las veces del rol de presidente del Congreso o presidente nato del Congreso. Nos referimos al vicepresidente o la vicepresidenta para cualquier circunstancia. Esto cambia con la Constitución del 2009 porque a partir de ese momento, con la promulgación de la Constitución que está actualmente en vigencia, se admite un trabajo dual de la vicepresidencia, que se evidenció durante 14 años de gobierno del MAS, ya que por un lado es todavía o era presidente nato del Congreso, algo que a la fecha no tenemos por la falta de una determinación de vicepresidencia con relación a la sucesión constitucional descrita en la propia Constitución, ¿no? Pero antes, durante el periodo de gobierno del MAS, el vicepresidente asumía tanto las veces de presidente nato del Congreso, así como también de partícipe de las funciones del Ejecutivo Municipal, o perdón, del Ejecutivo Nacional, algo que en la Constitución del 2004 era impensable, ya que el vicepresidente no podía participar de forma activa en las funciones o labores desempeñadas por el gabinete, ¿no? Recordemos en las reiteradas ocasiones en las que los ministros le impidieron el paso inclusive a Carlos Mesa cuando tenían las sesiones de emergencia o las sesiones de gabinete durante los periodos de crisis de febrero del 2003 y de octubre del 2003. Y el otro extremo lo tenemos con la representación a nivel departamental, que reitero, durante el gobierno del MAS, en el que se dictó este decreto supremo, la presencia de los niveles departamentales o una representación departamental de la presidencia respondía más a un criterio político, a un criterio de ruptura con relación a el esquema imperante en el país, de una suerte de relación vertical descendente y de una sola línea política que entre en juego. ¿Por qué? Porque en Bolivia, hasta el 2004, las representaciones departamentales del Ejecutivo, antes denominadas prefecturas, eran designadas por presidencia, lo que denota en este caso un esquema vertical de ejercicio del poder.
Lo voy a graficar enseguida, permítame un instante. Vamos a poner la pantalla en blanco, ahora sí. Cuando nos referimos a el ejercicio del poder en nuestro país, imperante hasta antes del 2004, vamos a dividir, si quieren, el escenario en tres. Uno antes del 2004, otro después del 2004, que también ha tenido sus incidencias particulares, y más allá del 2009 con la nueva constitución política del Estado. Comencemos con el periodo antes, ¿no? Antes de 2004. Hasta antes del 2004, el ejercicio del poder en Bolivia estaba condicionado por esta circunstancia, una decisión vertical descendente que comprometía las decisiones adoptadas por presidencia y cómo éstas eran ejercitadas o cumplidas casi sin ningún tipo de consideración en contra por parte de las denominadas prefecturas. ¿Por qué? Porque era el presidente el que elegía a los prefectos, el que nombraba prefectos y por lo tanto los nombraba bajo un esquema político más que técnico, más que meritocrático y en muchos casos hasta de orden clasista, ¿no? Como mencionaba Farres Cabarnal. ¿Cómo se rompe esto? Esta circunstancia termina modificándose precisamente en el 2004 como reflejo de la reforma constitucional operada en dicho año, la reforma del 2004 durante el gobierno de Carlos Mesa. Esta tiene como antecedente, sin embargo, todo lo que ha sido los procesos de autonomía iniciados en 1990, corrijo, retomados en 1990, porque el inicio de la petición de autonomías data de inicios del siglo pasado, como una suerte de consecuencia de los dos hechos bélicos en los que salimos perdidosos, ¿no? Me refiero a la Guerra del Pacífico y la Guerra del Acre, ni qué decir de manera posterior la Guerra del Chaco. El pedido de autonomía en nuestro país data ya de, como les digo, los años 20, incluso podríamos situarlos a finales del siglo, de hace 2 siglos, en 1890, cuando se denotaba que el ejercicio central del poder, aquel que denotamos en este punto, de la presidencia versus las prefecturas, por ejemplo, no era provechoso para los intereses del país. Entonces, el movimiento autonómico que se retoma en 1990 a través de la denominada Marcha Tierra Territorio, trajo consigo la posibilidad de replantear todo el criterio de ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque debía propender hacia un esquema de, hacia un esquema de autonomías. ¿Bajo qué lógica? Si bien antes la presidencia tenía la posibilidad de establecer su prefectura o quienes resultarían ser sus brazos operativos a nivel departamental, como acontecía hasta antes del 2009, con la reforma del 2004 que permitió la elección de prefectos y ya no la designación o selección por parte del presidente, opera un concepto que en ciencia política se conoce como división vertical del poder. ¿En qué consiste esta división vertical del poder? Del esquema preponderante que anotábamos hace un instante de la presidencia versus las prefecturas, se abre la posibilidad de que en el país se tengan 9 criterios distintos, ¿no? Por cada prefectura correspondiente. Entendiendo que, por un lado, tenemos a la presidencia y 9 determinaciones distintas que vayan a establecer un criterio dispar, ¿no? Y que no necesariamente sean ligados a el concepto de la presidencia. Aquí una acotación interesante. Como resultado de las elecciones de prefectos,
se tuvo que la prefectura de La Paz, vamos a ir poniéndola acorde a cada flecha, la prefectura de Santa Cruz, perdón, antes, Cochabamba, la prefectura de Santa Cruz, la prefectura de Beni, la prefectura de Pando, me faltaba una flecha, la prefectura de Tarija, resulta que fueron obtenidas por fuerzas políticas que no eran coincidentes con el criterio presidencial. Entonces se produce una ruptura de poder de nivel central a nivel departamental y se separa de un lineamiento único que era el que predominaba hasta antes del 2004, ya que dejan en manos de una suerte de coordinación con el nivel central o la presidencia únicamente a las prefecturas de Oruro, Potosí, Chuquisaca. Bajo ese esquema, entonces, la división vertical del poder comienza a operar en nuestro país y que además trae consigo el advenimiento de otro esquema imperante, más allá de la división vertical, el surgimiento de las regiones opositoras. Esto como resultado de la reforma constitucional del 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, que propició la elección directa de prefectos. A eso debemos sumar la profundización que se da luego de la Constitución Política del Estado del 2009 y el esquema de autonomía que se impone en el país, que todavía está en construcción, ¿cierto?, pero de una u otra forma termina imponiéndose. ¿Qué trae consigo? Por un lado, sí, todavía la organización de un poder central basado en la presidencia, muy fortalecido, muy de carácter centralizador, como fue este periodo de los 14 años de gobierno del MAS, y en contrapartida, una suerte de ejercicio político regional, político opositor además, de carácter regional, a través de las denominadas gobernaciones. Reiterando que además se mantenía todavía, por lo menos en un periodo de tiempo, la presencia de estas 6 gobernaciones, dejaron de ser prefecturas, pasaron a ser gobernación de carácter opositor. Ya luego la decisión política adoptada por el MAS de descabezar a las prefecturas, esto a través de los procesos de revocatoria que permitieron quitar a la gobernación, al gobernador o remover del cargo al gobernador de La Paz y al gobernador de Cochabamba, luego los procesos judiciales iniciados contra los gobernadores de Beni, Pando y Tarija, dejando únicamente al gobernador de Santa Cruz como el que pudo ejercitar todavía una labor de oposición, además de Sabina Cuellar en Chuquisaca, luego de la renuncia de David Sánchez por los hechos luctuosos de la Calancha, ¿no?, que entra más en un criterio de lo que se maneja también en la ciencia política como la tesis del intelectual orgánico, ¿no?, lo cual ha sido la posición asumida por el Estado Nacional o el Ejecutivo Nacional durante el gobierno de Morales para descabezar a los movimientos políticos opositores de carácter regional. Pero es innegable que durante este periodo, sobre todo, iniciado a partir de la reforma del 2004 y que se mantiene de alguna forma vigente todavía hasta nuestros días por mandato de la Constitución, voy a poner una flecha más adecuada, todo este periodo iniciado desde el 2004 se sigue verificando. Eso ha llevado, o llevó en su momento, en el 2005 y en el 2007, refrendado además en el 2009, de la necesidad de contar con una representación departamental para la presidencia, en teoría para coordinación, que
se notó que tenía un tinte más político antes que administrativo. Y ahora volvemos a la misma circunstancia. A la presidenta Áñez le ha tocado pues, definir una representación presidencial de coordinación para las emergencias del COVID al interior de los diferentes departamentos, en gran medida porque muchas de las gobernaciones resultan contrarias a la línea política que ejercita la presidente Áñez. Entonces ahí entra por medio esa salvedad de que todavía reconocemos la posibilidad de una representación departamental a favor de la presidencia como esquema de orden administrativo. No sé si tienen una consulta hasta este punto, chicos. De acuerdo a lo descrito además en el Decreto Supremo, la Administración Central del Estado todavía sigue siendo una función ejercitada a través de las instituciones de la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios del Estado plurinacional. Y esa administración radica sobre todo en el reconocimiento de competencias de carácter privativo, exclusivo, concurrente y compartidas que se encuentran descritas en la Constitución Política del Estado a partir de los artículos 297 al 299, dejando luego en los artículos 300 al 304 la determinación de las competencias a ser ejercitadas por nivel departamental, por nivel municipal, regional e indígena originario campesino, fuera de el complemento a dichas competencias por lo descrito y establecido en la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031. Desde el punto de vista, además de la representación presidencial a nivel departamental, descrita en el artículo 8, a la que ha tenido que recurrir ahora también la presidenta Áñez, se vincula a el ejercicio de competencias establecidas a favor de la presidencia para nombrar representaciones presidenciales que tengan por objetivo particular el atender asuntos específicos y sean de carácter netamente temporal. Reitero, durante los 14 años de gobierno del MAS, estas representaciones respondieron más a alineamientos de orden político antes que realmente administrativos, algo que pudimos evidenciar aquí en Cochabamba, por ejemplo, con la presencia del delegado presidencial, que era Marco Carrillo, que dicho sea de paso, por ejemplo, había sido el responsable de la campaña por el no a la autonomía, cuando esta era propiciada por el ex prefecto y luego gobernador Manfred Reyes Villa, que fue revocado de manera irregular, y que luego de que la gobernación recaiga en manos del MAS, con la gobernación temporal de Puente, luego Ledesma y por último la gobernación ejercitada por Edmundo Novillo, lo mismo en el caso de Iván Canelas, la última gobernación del MAS, perdón, Esther Gamboa todavía sigue siendo del MAS, o sea que seguimos en Cochabamba con una gobernación opositora, antes oficialista, motivó a que la presencia de este representante departamental, nuevamente lo menciono, Marco Carrillo, asuma una posición netamente política, ya que cuando se retomó el control de la gobernación por parte del MAS, Marco Carrillo, irónicamente, que antes había sido el responsable de la campaña por el no a la autonomía, terminó siendo nombrado como el responsable departamental para la construcción autonómica de Cochabamba, ¿no? Entre algunas de las irregularidades o inconsistencias en el ejercicio de esta representación presidencial, a la que, reitero, ha tenido que orillarse nuevamente o adecuarse
la presidenta Áñez bajo la misma lógica, ¿no? De que tenemos gobernaciones opositoras o gobernaciones que responden más a un lineamiento político distinto a el lineamiento político imperante en el país. Algo que lo más probable a futuro se siga manteniendo, ¿no? Sin importar las diferencias de un partido u otro partido en el gobierno, ya que no siempre asegura que los representantes subnacionales sean de la misma tienda política y por ende ligados a sus decisiones. ¿Eso a qué nos lleva? A hablar ya no solo del Ejecutivo, sino a hablar del esquema de gobierno como parte de la administración pública, entendiendo que el gobierno no es más que el conjunto de aquellos poderes públicos que de una u otra forma dictaminan las medidas sobre las cuales se va a desenvolver la actividad económica, política y social del Estado, siendo además el gobierno el principal responsable de la adopción de dichas políticas y los procesos que vayan a desencadenarse bajo las funciones de la administración pública de orden central. Una administración que, en opinión del profesor Sebastián Di Capua, no puede ir desapegada de un poder de policía que es también muy importante de matizar como concepto y que va a ser parte del trabajo que vamos a efectuar hoy, entre hoy, mañana y pasado en realidad, para comprensión de estos factores. Vale, hasta este punto entonces llegaríamos con la explicación para el día de hoy con relación a estos temas. Quiero reservarme estos últimos minutos para explicarles las actividades que vamos a desarrollar a través de UPB Virtual o la plataforma de UPB Virtual. Momentáneamente, como les decía, voy a mandarle también la información a Rodolfo vía WhatsApp. Espero también rehabilitar ya la plataforma que se ha creado para que pueda dar seguimiento a todas las actividades y que con ello vayamos puntuando también la parte práctica de la materia. ¿Vale? ¿Alguna consideración, alguna consulta antes de que les explique